Proverbios 28, verso 1. Huye el malvado sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Porque la culpa lo persigue. No lo persigue una persona, pero lo persigue su propia conciencia, lo persigue el hecho de que el que la debe la teme, como dicen, ¿verdad? Entonces, como el que la debe la teme, siempre anda como en cualquier momento me agarran, en cualquier momento se dan cuenta, etc. Huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león, ¿verdad? El león se siente y le vale quien está alrededor porque está confiado en que nadie lo puede atacar, nadie lo puede vencer. Y los que estamos en Yahushua, como león de Yahudá, deberíamos estar así de confiados, y de ahí que de Yahushua viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. El justo está confiado como un león. Por la rebelión del país, sus gobernantes son muchos. Vean esto, qué poderoso, qué interesante. Ustedes han visto cómo en los países cada día crecen más y más los gobiernos. No sé si lo han notado, pero por ejemplo Estados Unidos es uno de esos que meten un montón de leyes extra nuevas y necesitan, dicen, más gente para gobernar esto, gobernar lo otro, controlar esto, controlar lo otro, hasta que es un montón de gente gobernando. Y como dice aquí, eso es una muestra de que no sirve para nada el gobierno. Imagínese el montón de diputados también. Todo eso, sí, todos esos. Huye, dice, pero por la rebelión del país sus gobernantes son muchos, pero por el hombre inteligente y sabio permanece estable. ¿Verdad? Como la monarquía en la que hay un rey. Punto. Si es inteligente, si es sabio, todo va a estar bien, estable. Pero cuando, repito, quieren controlar todo, se empiezan a rebelar, entonces empieza a ser numeroso el gobierno. Así como hay una cabeza y un cuerpo. No hay un montón de cabezas porque el cuerpo andaría como loco no sabiendo ni qué hacer. El hombre pobre que roba a los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre que roba a los pobres, ¿verdad? No quiere decir que robar a los ricos esté justificado. Simplemente que es más malo robar a los pobres. Debería ser obvio. Y más si es un pobre el que está robando, porque conoce lo que es la pobreza y se atreve a robarle a alguien que está en pobreza. Es como robarse a sí mismo. De hecho, se habla en el judaísmo de que robar, toda persona que roba se roba a sí mismo. Siempre. Se roba de lo que Yahweh le daría en el futuro. Entonces, si uno le roba $1,000,000 a alguien, sería porque, digamos, por un lado, en su vida pudo haber hecho $1,000,000, pero ahora por robárselos ya no va a poder hacerlos porque Yahweh se los descuenta del éxito que pudo haber tenido, y obviamente aún más porque hay gente que, digamos, roba más de lo que pudo haber hecho en esta vida. Pero recuerden que está la otra vida. Se están robando de la vida eterna. O sea, básicamente están perdiendo la vida eterna a través del robo. Y por eso, verá, los diferentes niveles de justicia o de castigo que vendría para una persona. Digamos, un ladrón, pueden haber 10 ladrones, que cada uno recibe un juicio diferente, porque este era un rico que le robó a pobres, este era un pobre que le robó a pobres, este era un rico que le robaba a ricos, este era un pobre que le robaba a ricos, Robin Hood, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces el juicio viene siendo diferente dependiendo de las obras, obviamente, y dependiendo del por qué robaba y a quién robaba. El hombre pobre que roba a los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. Los que se apartan de la ley alaban a los malvados. Por ejemplo, lo que decía ahora, ¿verdad? Alabando a Bad Bunny, dándole premios. La estupidez más grande. O sea, y eso muestra lo mal que está la sociedad. Así como, y verdad, es malvado en muchos niveles. Para mucha gente simplemente hace música, pero no saben el daño que hace esa música a los que la oyen. O por otro lado, las cosas que él ha hecho para llegar a ese poder o ese fama. Pero verdad, otros alaban a Bill Gates. Ay, es que qué inteligente, es que qué montón de plata tiene. Uy, es que vea todas las inyecciones que puso aquí y allá. Muchos alaban a los Rockefeller, o sea, alaban a Obama, alaban
El sistema, exacto. Entonces, los que se apartan de la ley alaban a los malvados. Y por eso es que el mundo hoy en día está alabando la maldad en general, por todo lado que uno vea, películas, noticias, programas de televisión, educación, ¿verdad? Todo es homosexualidad y demás cosas, pero ese es uno que hoy en día está por todo lado. Sí, es sorprendente, es triste ver el montón de jóvenes que por no tener una buena guía, por no tener una buena crianza, se están desviando y piensan que eso es bueno, que es normal, que eso es amor. Y así es, ¿verdad?, cómo han torcido todo, porque le llaman amor a algo que es completamente perverso. Y por ende alaban. Hay mucha, o sea, y repito, porque yo en internet veo muchas cosas, noticias raras y así. Y o sea, y es triste ver cómo en las noticias y en todo lado están alabando a los homosexuales y a los niños que dicen, digamos, estaba viendo uno, era un talk show, era uno de esos donde va gente a hablar, e invitaron al transexual más joven del mundo, que tenía como 9, 10 años, y entra, y el montón de viejos raros y mujeres que yo no entiendo qué están haciendo ahí, y riendo y aplaudiendo, y hombres así viendo mientras sale bailando el chiquillo vestido de mujer, y se tiran en el suelo y todo, y entre esos estaba el papá apoyándolo. Y después ya lo ponen en el panel ahí, empiezan a hacerle preguntas, solo tonteras, y todo, ay sí, uy, qué bueno, y qué consejo le darías a todos los niños que están pasando por lo mismo, pidiéndole consejo a un niño, no solo para niños y también para adultos. ¿Qué le dirías a los adultos que...? Y después hay un video de ese mismo niño donde está con un transvesti, no se sabe quién más está, pero está, y hay varios videos así, o sea que los papás lo dejan con un transvesti a hacer videos de YouTube, y está con el transvesti mayor, el niñito, y el transvesti hace un chiste de ketamina, de que ay, no sé qué, oliendo ketamina, y el chiquillo hace como mostrando que o lo hace o lo ve constantemente hacer, y como si nada, ahí está el video en YouTube y ahí no hay problemas, y sorprendente, y la gente aplaudiendo, como alaban la maldad. Entonces, los que se apartan de la ley alaban a los malvados, pero los que la guardan contienden con ellos. Contendemos con los malvados porque guardamos la Torá. Pero después, que dicen los malvados, uy, ¿usted por qué contiende? Uy, usted sí es peleón, usted sí esto, para tratar de defender y de decir que lo que tenemos está mal, porque no estamos tolerando o apoyando el pecado, ¿verdad? Todo lo tuercen y siempre lo van a hacer para dejarnos mal, pero el mal hay que exponerlo. Los que se apartan de la ley alaban a los malvados, pero los que la guardan contienden con ellos. También por eso es que hay gente que muy desviados andan contendiendo por cosas que no son, diciendo cosas que no deberían decir, y según ellos lo están haciendo por el Todopoderoso, y según ellos lo están haciendo porque cumplen demasiado la ley o la conocen muy bien, como dice también, ¿verdad?, Romanos 14, que no debemos contender con los que tienen fe débil. Entonces, una cosa es contender con gente de la fe, no se debe hacer, y otra cosa es contender contra los malvados que se alejan de la ley, ¿verdad? Entonces uno no debe contender entre hermanos. Si todos creemos en Yahushua, ¿por qué vamos a pelear? Y si yo entiendo que un hermano no entiende todo porque apenas está empezando, ¿por qué yo le voy a venir a reclamar o decir, oye, ¿usted por qué no entiende? ¿Qué es mongolito? ¿Qué? Entonces, y hay gente que anda en esas, diciéndose ser creyentes, a veces con el nombre del Padre, aquí o aquí, y andan tratando malísimo a la gente, según ellos, porque están demasiado firmes y no se dan cuenta que con eso están pecando, porque no es amor al prójimo. Entonces, una cosa es evitar la contienda entre los hermanos que creemos en Yahushua por el bien de todos, entender que unos tienen fe fuerte y otros fe débil, y otra cosa es los malvados que están afuera. Esos hay que claramente exponerlos, y la contienda no es de espera que te voy a cuchillar, no, es de mostrar la verdad, por qué está mal lo que están haciendo,
Los hombres malos no comprenden lo que es recto, ¿verdad? De hecho, eso es lo que iba a decir con el anterior. Porque si la ley es recta, si alguien se aleja de la ley, se empieza a torcer. Porque si estuviese recto, estaría en la ley. Entonces se tuerce y por eso ven las cosas torcidas como rectas, porque están iguales que ellos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice aquí, los hombres malos no comprenden lo que es recto. ¿Cómo? Si ellos no son rectos. Están todos torcidos, entonces lo que es recto lo ven mal. Si la persona que está torcida piensa que es recta, va a ver algo recto y va a decir, no hombre, eso está todo torcido, no está para allá. Entonces leen la escritura y ven al Todopoderoso como malo, porque proyectan lo que tienen en su interior a la escritura, puesto que la escritura es como agua de vida y uno se refleja en el agua. Los hombres malos no comprenden lo que es recto, pero los que buscan a Yahweh comprenden todas las cosas. Los que buscan a Yahweh comprenden todas las cosas. Y puede que llegue un momento donde algo nos pase y no comprendamos eso en el momento. Pero si continuamos buscando a Yahweh, nos vamos a dar cuenta de por qué en algún momento. Y a veces el Padre esconde el conocimiento de nosotros para que pasemos por la prueba, si no, no sería una prueba. Entonces, pero los que buscan a Yahweh comprenden todas las cosas. Y también verá los que buscan, el que busca encuentra. Mejor es el pobre que camina en su integridad. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico y de perversos caminos. Verá, mejor ser íntegro aunque se mantenga pobre. Verá, hay mucha gente que está siendo probado con la pobreza para ver si se va a torcer. Y hay mucha gente que está pobre y dice, no, ¿de qué me sirve ser justo? ¿De qué me sirve hacer las cosas bien? No ve cómo estoy. Mejor voy a ser como aquel. Y empieza a hacer las cosas mal, y empieza a recibir dinero. Y no se da cuenta que al hacer eso se está alejando de la eternidad y del verdadero camino y de la riqueza verdadera. Mejor es el pobre que camina en su integridad. ¿Verdad? Eso lo tienen que escuchar aquellos que puedan sentirse en pobreza para entender que no importa si la sociedad piensa y les dice que por ser pobres son menos. Deben entender que el Creador dice, no, usted es más que un montón de ricos. Usted es mucho mejor que ese montón de adinerados, porque llegaron a tener dinero a través de la maldad. Pero usted se mantuvo íntegro a pesar de la tentación y por ende recibirá una recompensa mucho mayor. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico y de perversos caminos. El que guarda la ley es hijo prudente. También por si algo, ¿verdad? Vea que no está diciendo es mejor el pobre que el rico. Hay que saber que tiene otras palabras después. Es mejor el pobre íntegro que el rico malvado. El que guarda la ley es hijo prudente. Como lo que decía ahora con respecto al favorito, ¿verdad? El que hace las cosas bien recibe favor. Como un hijo prudente que guarda la ley. El que guarda la ley es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones avergüenza a su padre. El que se hace compañero de glotones, ¿verdad? Glotón en todo aspecto, desde la comida hasta ¿verdad? Cualquier tipo de pecado. Los borrachos, los vagos, los lujuriosos, etc. Entonces el que guarda la ley es un hijo prudente que enorgullece a su padre. Pero aquel, dice, pero el que se hace compañero de glotones, ¿verdad? El que se busca puros amigos impíos, avergüenza a su padre. Qué feo, ¿verdad? Tener un hijo que sabe uno que solo se junta con gente que va directito para la cárcel, y saber que el hijo anda con ellos, por ende saber que en cualquier momento su hijo también cae. El que aumenta sus riquezas con usura, lo que hablamos ahora, ¿verdad? Los usureros del mundo, los Rockefeller, los Rothschild y otro montón que tienen los bancos. El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Entonces, si un hombre se compadece de los pobres, ayuda a los pobres, y Yahweh está permitiendo que aquel impío aumente y aumente a través de usura e intereses inflados, para que en algún momento todo eso caiga en las manos de ese hombre que se preocupaba por los pobres. Yahweh sabrá cómo le llega, pero le llega.
El punto es que mucha gente llega a dudar, no hombre, y al final caen de su fe y no llegan a recibir lo que piensan ellos que merecían. El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Incluso, oigan esto, ¿se acuerdan como ahora vimos que en Tomás que le dijeron a Yahushua, vayamos y ayunemos y oremos? Y él dijo, ¿para qué? Si yo no he pecado, ¿qué fue lo que hice yo? Como para que tenga que ir a ayunar y orar. Incluso la oración le es abominable, en este caso sí, obviamente se refiere a otra cosa, al que aparta su oído para no escuchar la ley. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Hay mucha gente que no lee la escritura y dicen orar todos los días, ¿verdad? No saben a quién le oran porque no saben la escritura y por ende están orándole a otro tristemente, sin saber, sin llegar a conocerlo verdaderamente. Y mi punto es que hay mucha gente que ora. La vez pasada había una persona que decía, yo no creo en la escritura, pero yo oro todos los días. Y decía, ¿a quién le ora o qué está orando? Hay mucha gente que ora al universo, o sea, lo más raro del mundo. Y mi punto es, ya como dice aquí, que incluso orar le es abominable al que se deja la ley. O sea, incluso algo que un montón de gente dice hacer, incluso sin ley, como dice acá, incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Aquel que no quiere escuchar la Torah, que no quiere escuchar la instrucción de Yahweh, ¿qué va a estar queriendo ir a pedirle a Yahweh algo? ¿O qué va a pensar de la oración? Que es estúpido, que es tonto, que es hablarle al aire, que es hablar a la pared, por su falta de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Entonces el que se aleja de la palabra no va a tener fe y por ende la oración va a ser abominable, ya sea porque el Padre no la va a escuchar o porque para la persona va a ser perder el tiempo. El que hace errar a los rectos por el mal camino caerá en su propia fosa, pero los perfectos heredarán el bien. Los perfectos, o sea, si hay perfectos, pero todos aquellos que se alejan de la escritura utilizan la excusa de que no hay nadie perfecto para seguir cometiendo errores. No debería decir yo soy perfecto, eso se lo dejamos a Yahweh, pero yo trato de hacer todo a la perfección para que Él decida si lo he sido hoy, si lo voy a hacer mañana y pasado mañana. Como siempre digo, debemos concentrarnos en hoy, cumplir con todo hoy y así seremos perfectos en ese día. Y si uno no se deja, o sea, también puedo entender el de ahí, hice esto porque aún no he llegado a la perfección, pero mi problema, lo que menciono, es cuando alguien, para justificar su pecado, para excusarse, lo que dice es no hay nadie perfecto. Como, o sea, ¿por qué no puedes decir perdón? ¿Por qué no puedes decir voy a hacer las cosas mejor la próxima vez? En vez, no soy perfecto, entonces váyase aquí porque yo quiero que haga las cosas perfectas. O sea, para algo se le está pagando, si es que es un trabajo o lo que sea, ¿verdad? Si se le dice, se le está pagando para que cumpla con esto, esto y esto y esto y esto. Si solo cumple con la mitad, no se le puede pagar lo mismo, porque no hizo el trabajo a la perfección, que perfección sería que cumpla con todo lo que se le pidió. Entonces, el que hace errar a los rectos por el mal camino caerá en su propia fosa, pero los perfectos heredarán el bien. Curiosamente, cuando maten a los dos testigos, muy seguro muchos cristianos y muchos otros van a decir, ve, por haber enseñado mentira, por ser de una secta, vea lo que les pasó, los mataron, cayeron en su propia fosa. Pero vean cómo dice, pero los perfectos heredarán el bien. Cuando los 144,000, al haber seguido esa doctrina verdadera, sean cosechados, van a heredar el bien. Entonces, cuando los escogidos lleguen a la perfección, al ser transformados, van a heredar al bueno. Recuerden, bien o bueno es lo mismo. Y eso lo van a recibir por haber creído en la doctrina que enseñan los dos testigos. Ya voy a través de los dos testigos, que como he dicho, el último viene siendo el conocimiento del bueno o el conocimiento del bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Esto sí es común, ¿verdad? Es sorprendente. Y como montones de personas quieren el consejo de alguien que tiene plata, no de alguien sabio, alguien que tiene plata, porque consideran que por tener plata es sabio, inteligente y todo lo demás, porque para ellos sabiduría es cómo hacer dinero, cómo obtener poder, fama. Eso es todo lo que quieren en este mundo, la gente del mundo. Por ende, quieren oír el consejo de los ricos.
Y como dice aquí, por eso mismo, por esa razón, por el hecho de que tienen tanto poder en este mundo, los que tienen plata, son sabios en su propia opinión, piensan que su opinión es la única que hay, piensan que su opinión es la correcta y punto. ¿Por qué? Porque tiene más plata que el resto, lo cual no tiene ninguna lógica. Dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre e inteligente lo escudriña. El pobre que es inteligente escucha el consejo o lo que sea que dice el rico y dice, no, yo creo que no, yo creo que ahí te equivocaste. Porque al haber vivido en pobreza conoce un montón de cosas que el rico no conoce. No sabe lo que es el trabajo, no sabe lo que es el esfuerzo, el valor de las cosas, la buena voluntad de Yahweh para con uno, de proveerle cuando no tenía, etcétera. El hombre rico es sabio en su propia opinión, ¿verdad? Para dar su opinión, un montón de palabrerías y suenan súper inteligentes, porque tienen un vocabulario X, porque fueron a Harvard. Exacto. Más el pobre inteligente lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la estima. Cuando los justos se alegran, una vez más recuerdan como hablábamos de la alegría que debemos tener, del gozo, que de hecho se me olvidó decir la vez pasada, ya lo he dicho muchas veces, pero cuando hablábamos de los chistes y eso, que bendito Yahweh, algo que me llegó a mostrar después de haber hecho el logo de la congregación, ¿verdad? La menorá nuestra, que está compuesta por varias letras hebreas, eso yo lo hice adrede, obviamente, agregar las dos sadeh para hacer los dos justos, los dos testigos, la shin que es fuego, la suní, dos shin con una vav para hacer las 7 luces de la menorá. Pero después cuando ya llegué a aprender más hebreo me llegué a dar cuenta cómo la palabra shin, vav, shin es gozo. Entonces como sea somos la congregación del gozo. Y que tío, yo estar aquí todo amargado, no, hombre. Cuando los justos se alegran, grande es la estima. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. ¿Verdad? Cuando los verdaderos justos se alegran es de gozarse, pero cuando ya sale alguien, ¿verdad? Como, o sea, obviamente no había mucho justo en esos lugares, pero digamos ir a algún lugar donde todo el mundo se está alegrando y hay amor y todo el mundo que, ay, qué bien que estás aquí, y aquel otro no lo conozco, pero qué bueno verlo alegre. Pero sale alguno y por un golpe ya se quiere pelear y saca arma, ya se desarmó todo el mundo escóndase, se acabó el gozo, se acabó la alegría porque alguno se lo llevó la ira o se lo llevó quién sabe qué. Cuando los justos se alegran, grande es la estima. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. El que oculta sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará, ¿verdad? Por eso la Escritura nos manda a confesar nuestros pecados, ya sea ante aquellos a quienes hemos dañado, como obviamente ante Yahweh. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Muy importante, el que los confiesa y se aparta, ¿verdad? No que confiesa y siguen las mismas. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Feliz el hombre que siempre teme a Elohim, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces el que teme a Elohim es alguien que tiene un corazón blando, mientras que el que endurece su corazón como el faraón es el que no le teme. Y como el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, eso significa que el que tiene un corazón duro es bien tonto, no ha recibido sabiduría, toma malas decisiones. Feliz el hombre que siempre teme a Elohim. También eso, feliz, importantísimo, porque ¿quién quiere ser feliz? Todo el mundo, pero lo andan buscando en las riquezas, en la fama y todo lo demás del mundo, en vez de buscar la Escritura y ver que feliz el que teme a Elohim. Entonces tema a Elohim y va a ver la felicidad manifiesta. Como dice la Escritura también, no mienta, aléjese de la falsedad y va a ser feliz. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre, ¿verdad? Como Babilonia y los persas, que también fueron un oso, representado en Daniel. León rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. Como dos bestias.
Ujú. Pero así, exacto, como bestias, y no solo bestias, sino rugientes y hambrientas. El león rugiente, como sabemos, Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Oso hambriento, vemos los osos que destruyeron 42 jóvenes. León rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. Es una bestia destruyendo y consumiendo al pueblo. El gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión, pero se prolongarán los días del que aborrece la avaricia. Aborrece la avaricia. Como siempre digo, ¿verdad? El odio fue creado con un propósito, el de odiar el mal. La gente lo usa para odiar al prójimo y ahí está el problema. El gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión, pero se prolongarán los días del que aborrece la avaricia. El hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro sin que nadie le detenga. Cuando una persona mata a otro, obviamente, principalmente injustamente, a partir de ese momento, lo único que está haciendo es ir a la tumba. Es cuestión de momentos para que le pase a él lo mismo. El que a hierro vive, a hierro muere. Como cuando a Caín, ¿verdad?, por matar a Abel, se sentía perseguido en todo momento por la culpa que tenía, que era parte de la marca que Yahweh puso en él. El hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro sin que nadie le detenga. El que en integridad camina será salvo, ¿verdad? Por eso Yahushua es el camino, la salvación. El que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. El que tiene caminos perversos, ¿verdad? Como siempre dicen, todos los caminos van a Roma. Si hay un montón de caminos para ir a Roma, pero ya el camino para Yahweh es uno. El que no anda en Yahushua se va a ir por cualquiera de esos caminos y en cualquiera de ellos va a caer. Para eso fueron hechos, por el enemigo. El que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. Que también se puede ver como el hombre íntegro es como el que da pasos claros, claves, firmes. Ese no se cae y llega al lugar donde quería llegar, la salvación. Pero el de pasos perversos es como el que anda caminando borracho, que no sabe ni dónde está poniendo el pie, está viendo para otro lado. En cualquier momento se va en un hueco, pegan una piedra, se fue. El que integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza. ¿Verdad? El que en vez de estar trabajando, anda siguiendo a los vagos, va a terminar pobre. Como lo que veíamos ahora del hombre que tenía un terreno, nunca lo trabajó, se lo dejó a su hijo nunca lo trabajó, lo vendió y se lo dio a alguien que sí lo trabajó y encontró ahí el tesoro que representaba el reino. El que cultiva su tierra se saciará de pan, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma, como dice la escritura también. También, ¿verdad? El que cultiva su tierra, recuerden que el cuerpo fue hecho del barro, entonces el que se cultiva a sí mismo se vuelve culto, ¿verdad? Y curiosamente eso viene de cultura. Y recuerden que cultura viene del hebreo Kol Torah, que es la voz de la Torah, la voz de la instrucción, es la que lo hace a uno culto verdaderamente. Caballero. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa. El que quiere enriquecerse deprisa eventualmente va a hacer algo prohibido, eventualmente va a caer también por eso. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, ¿verdad? El que se mantiene fiel en un trabajo sin robar, a pesar de que piense que le están pagando poquito, eventualmente va a recibir la recompensa. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, ¿verdad? Fiel obviamente también en todo aspecto, fiel en su matrimonio, fiel obviamente a Yahweh, a la Torah. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpas. Ahí obviamente lo mencioné con el trabajo por el hecho de que está hablando de enriquecerse deprisa, como alguien que está trabajando y quizá piensa que gana muy poquito, que va muy lento, que no logra sacar para ahorrar, pero lo está haciendo íntegro, entonces no se preocupe, eventualmente va a tener. Mientras que
El que quiere enriquecerse deprisa va a caer porque no es libre de culpa. Hacer distinción de personas no es bueno. Lo que hablamos ahora también, hacer acepción de personas. Hacer distinción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Verdad? El hombre, básicamente, hay muchos hombres que cuando llegan al hambre ya les vale todo, toda fidelidad y toda bondad, porque lo único que están pensando es en sí mismos y en comer, entonces roban y todo lo demás. Hacer distinción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Verdad? Como también cuando una persona llega a pecar porque le dan un regalo, un soborno, y llega a hacer acepción de personas, lo cual no es bueno, pero es porque le están dando un regalo, un bollo de pan. Como decía, ¿verdad? Como Esaú, que vendió su primogenitura por un potaje. Y Jacob le dijo, voy a regalar este pedacito de pan para evitar que después me diga que no fue suficiente. El avaro se apresura a enriquecerse. El avaro lo que quiere es tener todo, no gasta nada, no le suelta nada, no ayuda a nadie, por acumular, y por eso se apresura a enriquecerse. El avaro se apresura a enriquecerse sin saber que caerá en la indigencia. Se apresura y se apresura por enriquecerse, y en cualquier momento pierde todo y cae como un indigente que tiene que pedir. Y hay muchos avaros que quizá no caen en la indigencia en este mundo, pero cuando lleguen al juicio final, ahí van a quedar indigentes en el sentido espiritual. Hasta se puede decir, hay mucha gente que vive como indigente a pesar de tener muchas riquezas, porque no se atreven a gastarlas en sí mismos. Dicen, no, eso tengo que guardarlo, entonces no se dan los lujos que podrían darse y viven como un indigente, viven como cualquier otra persona también, ¿verdad? Porque no necesariamente todos son indigentes, pero digo yo, comparado con el dinero que tienen un montón de plata, pero para no tocarla viven igual que todos. ¿No han visto lo de esos programas que hacen en televisión? Avaros extremos, ¿es? Tacaños extremos. Sorprendente que, digamos, estaba viendo uno que usan el agua con la que se bañan, la usan para cocinar. ¿Verdad? Los de aquí los vuelven a usar, o sea, todo lo... Hay personas que van y agarran los animales que han atropellado los carros para irselos a comer. Gente que va a buscar en los basureros cualquier cosa que no se vea tan mal, van y se la comen. Y no es gente pobre, es gente que tiene pero no quiere gastar. Y hacen cada cosa que de verdad uno se queda, wow. Es sorprendente. El avaro se apresura a enriquecerse sin saber que caerá en la indigencia. Tal vez para evitar eso, él decía, no voy a vivirla. No voy a caer. No voy a resbalar. El que reprende a otro hallará después mayor favor. Vean eso. Y eso no quiere decir anden reprendiendo a todo el mundo. No. Es si hay alguien que está mal. Si estamos en la congregación y hay alguien que está mal, que se está desviando, entonces uno llega y le ayuda, lo exhorta. Y por ayudar a esa persona, después esa persona va a recibir ayuda. Le va a ir bien, porque está preocupado por el bien de los demás. Es que hay gente que se preocupa más por el regaño. Es como, es que no quiero hacerlo sentir mal. Y eso es lo que se enfocan, en vez de pensar en, no, yo quiero que aprenda, yo quiero que entienda, que debería ser siempre el enfoque. El que reprende a otro hallará después mayor favor que el que lisonjea con la lengua. Vean eso, mayor favor que el que lisonjea con la lengua. Hay gente que es, verdad, labiosa y le dicen todas las cosas que creen que uno quiere oír para tratar de tenerlo así, pero cuando se ven ya ni están, o se meten en un problema gigante o lo que sea. Mientras que hay otros que reprenden y cualquiera, digamos, esos lisonjeros no van a notar lo negativo, no lo van a mencionar por evitar perder a la persona, y por ende dicen un montón de palabras que piensan que la persona quiere oír. Mientras que otro que es sincero, por decirlo así, se la juega diciendo las cosas como son, y por esa actitud después va a recibir un mayor favor que ese otro, porque es más confiable el que dice la verdad que aquel que dice lo que uno quiere oír. Como por ejemplo entre los artistas sucede mucho, en los cantantes y así, que la gente que anda a su alrededor a todos le dicen sí. Cualquiera que la persona, cualquiera cosa que el artista diga, ahí están 10 personas diciendo, uy sí, qué bárbaro, claro, tenés razón. Y no se atreven nunca
a llevarle la contraria, Sí, porque dale un beso. están recibiendo plata, están recibiendo viajes, están recibiendo esto y lo otro, entonces a todos sí. Y cuando lo ven ya el hombre llega a la quiebra por seguir siguiendo los consejos o lo que le digan esas personas. Mientras que la persona, quien sea, el líder, debería entender que las personas que hablan con la verdad, que son sinceras, que no se andan con esas, son las personas que deberían estar, porque son los que van a poder notar cuando haya algo que no deba suceder, mientras que los otros lo que hacen es esconder a través de esas palabras falsas que dicen. Entonces, el que reprende a otro hallará después mayor favor que el que lisonjea con la lengua. Ese otro que fue reprendido va a respetar más al que lo reprendió que aquel que, ay, si usted sí es especial, usted es perfecto, usted nunca se equivoca. Y eso es más respetable que otro que le diga, sí, te creo en todo, y después andan las mismas. Y no, ¿para qué me mintió? Más respetable el otro que haya dicho, no, sí, tiene razón, pero yo no quiero seguir eso. Y no, ok, entiendo, eso es libre albedrío, vaya, siga con su vida. Dice después, el que roba a su padre o a su madre y dice, esto no es malo, se hace compañero del criminal. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no hace eso? O hicieron eso cuando eran niños. ¿Verdad? Algún vicio o algo así, la maleta, bolso de la mamá. Cigarro de chocolate. Las maquinitas de Kino Fight. Entonces, y hay gente, ¿verdad? Hijos o hijas que le roban a los padres y dicen, esto no es malo porque es mi papá, es mi mamá. Esto no es malo porque ellos me trajeron a este mundo. Esto no es malo porque somos de los mismos. Cualquier excusa que la carne les ponga para justificar algo que no deben hacer. El que roba a su padre o a su madre y dice, esto no es malo, se hace compañero del criminal. Básicamente es un criminal y no se da cuenta. Lo justifica con que es mi papá, es mi mamá. El de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Yahweh prosperará. El de ánimo altanero suscita contiendas. Más o menos lo que hablamos también ahora de unos cuantos que andan por ahí. El de ánimo altanero suscita contiendas. Eso es lo que tienen, un ánimo altanero, y por ende andan contendiendo con todo el mundo. Y según ellos es con la escritura, según ellos es por la verdad, según ellos es que lo están haciendo por él. Y ya voy diciendo, o sea, tan altanero, déjate de esas. El de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Yahweh prosperará. El que confía en Yahweh prosperará. No tiene que andar contendiendo. Yahweh lo hace prosperar. El que confía en su propio corazón es un necio. Este verso deberían ponerlo por todo lado. La gente, ¿verdad? El que confía en su corazón es un necio. Este mundo dice todo lo contrario. Sigue tu corazón. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Síguelo. Ese es el mismo Satanás. El corazón alejándose del intelecto, el corazón alejándose del cerebro, terminó haciéndole caso a las emociones que le metió ahí la serpiente, ¿verdad? La imaginación. Entonces, sí, exacto. El corazón, Eva, se separó del cerebro, Adán, y se dejó llevar por la serpiente, y por eso entró la inclinación al mal en el corazón. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. Curiosamente, Yahushua es la verdad, sabiduría es espíritu, ¿verdad? Que viene de Yahushua. Por ende se puede decir, Yahushua camina con la sabiduría, y por eso es la salvación. El que camina con sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza. Vean qué poderoso ese verso para creerlo y ponerlo por obra. El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Vean el contraste, ¿verdad? Hay gente que da al pobre, hay otros que reconocen al pobre pero no le dan, y otros que cuando den al pobre vuelven por otro lado. Uy, que ni me vea ese, que ni me pida, que ni venga a decirme, ¿verdad? O a peor, vaya, trabaje usted, ¿qué está haciendo? Ya tiene 2 manos, ¿verdad? Y en algunos casos es cierto, en algunos casos sí podría trabajar, pero también hay mucha gente que puede trabajar y es pobre aunque trabaje. Entonces hay que tener discernimiento, ¿verdad? Porque hay gente que va a querer solo para la droga y todas esas cosas que hemos hablado, mejor de la comida. El punto es que hay gente que utiliza la excusa de no, este es un drogadicto, entonces no le voy a dar nada. ¿Por qué no le da comida? Lo que no querés es darle nada a nadie.
y usted agarra la excusa, por su pecado está así, entonces no le va a dar nada. Y Yahweh sabrá por qué está así, y Yahweh sabrá por qué vino usted a pedirle. Ahora está siendo usted probado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a pasar la prueba o con la excusa de no, por su pecado? No. Hasta gente que actúa discapacitado, tristemente. Hay gente que anda así. De hecho, me contaba la hermana cuando anduvimos allá en México de una señora que agarraron porque andaba así toda inclinada con las muletas. Después daba la vuelta, las agarraba y se metía en un carro y se iba como si nada, un carro último modelo casi. Y así hay un montón que ganan hasta más que la gente que les da, tristemente. Y allá ellos, por lo que les toca. Y Yahweh sabrá, si uno le ha dado a una de esas personas, Yahweh sabe con qué corazón lo dio uno y que uno lo iba a dar para un pobre. Pobre la persona por lo que le va a pasar. Yahweh a uno le da la recompensa de todas maneras. Pero obviamente sí hay que usar el discernimiento porque hay que ser astuto como la serpiente. Entonces usted ve, no, esto es una serpiente, lo que le voy a dar es polvo, ¿verdad? Porque come polvo también. Pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Solo el hecho de apartar la mirada del pobre, el no querer ayudar al pobre, va a traer maldiciones. Y después la gente está, uy, pero ¿por qué estoy así? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no salgo de una para entrar en otra? ¿Por qué no tengo plata nunca? Y ahora todos los gastos que tengo. Cuando los malvados se levantan, se esconde el hombre. Era lo mismo que había dicho ahora. Cuando los malvados se levantan, se esconde el hombre. Cuando perecen los justos, se multiplican. Cuando los justos se alegran, grande es la estima. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. Algo similar aquí, dice, cuando los malvados se levantan, se esconde el hombre. Qué curioso que en este mundo que estamos ahorita, la historia humana, ya lo último, lo peor de las generaciones, la mayoría de la gente es mala, buscan la maldad, alaban la maldad y al malvado. Entonces, cuando los malvados se levantan, como ahorita que los malvados están levantados, el hombre se esconde, como Yahushua dijo que vendría como ladrón en la noche, escondido, el Hijo del Hombre. Cuando perecen, cuando maten a los dos testigos, los justos se multiplican. Perdón, cuando perecen los malvados. Cuando perecen los malvados, en este caso, cuando perecen los malvados, en vez de levantarse, cuando ya los botan, como en este, lo voy a volver a conectar con eso, una vez que mueren los dos testigos, van a destruir a los malvados, Yahweh con las 7 plagas postreras. Entonces, cuando perecen los malvados que estaban levantados, ahora los justos se multiplican. Y por eso en el milenio Yahweh nos va a dar la oportunidad de multiplicarnos. Y también, ¿verdad? El hecho de, por eso la ley hay que cumplirla. Y por eso, digamos, ayer me comentaba la hermana de cómo ¿cuál era el que quedó libre, que había matado? Una muchacha que atropelló a una mamá. La mató y quedó libre. Y eso es lo otro. Por robarse un coffee maker, meten a un hombre 8 años a la cárcel. O sea, una mujer mata a una madre, deja hijos sin madre y a ella la dejan libre, mientras que a un hombre por un coffee maker lo metieron 8 años a la cárcel. Y a otros que se roban otro montón de cosas más, los meten unas horas. O no los meten del todo. Es sorprendente cómo la justicia es tan injusta en este mundo. Y obviamente ya voy a solucionar todo eso, pero lo decía por esto aquí, que cuando perecen los justos se multiplican. Cuando los malvados se levantan, como esos que juzgan erróneamente, se esconde el hombre. Mejor ni llamar a la policía. Hay gente que ni quiere llamar a la policía porque después les va mal. Decía Dave Chappelle que si a él se le metieran a la casa a robar, que él no llamaría a la policía, porque después llega la policía y dice, uy, mira, aquí está todavía. Cuando los malvados se levantan, se esconde el hombre. Cuando perecen los justos, se multiplican. Cuando perecen los malos, a los malos hay que castigarlos, a los malos hay que quitarlos de la realidad a través de la ley, que dice, el que hace esto le toca esto, el que hace esto le toca lo otro. Pero en este mundo, ¿verdad? Ya no quieren, digamos, y mi punto es, la ley dice, si alguien mata y se sabe que mató adrede, con todas las ganas del mundo y todo lo demás, esa persona merece morir, punto. Pero hay un montón de gente que quiere defender eso. No, ¿cómo lo van a matar? Vaya y métalo ahí, después lo dejan salir si es necesario. Y lo que hacen es llenar las cárceles. Y bueno, lo que quieren hacer con eso obviamente es hacer plata, como siempre, a través de la gente que tienen haciendo cosas en las cárceles. Y bueno, hay en Estados Unidos que hay muchas cárceles que son privadas, entonces necesitan hacer dinero y por ende hacen que la gente tenga que entrar a la cárcel. Y por ende les ayuda el que hayan criminales.
Pero cuando esos criminales, verdaderos criminales, perezcan, entonces los justos se van a multiplicar. No solo porque entre menos malos hayan, va a haber más justos, ¿verdad? Lo cual es lógica matemática, sino que cuando se ve que el mal es castigado, el hombre va a buscar la justicia. Pero cuando la gente ve que el mal es premiado, alabado, la gente y los niños dicen, de ahí sí voy a hacer eso, es más fácil. Entonces, cuando perecen los justos se multiplican.